lo primero que te voy a decir es que lo único que vi fue un par de slides en Instagram, ¿viste? Y no quise leer nada. Ah. Sé que Radiante hizo una nota para la mañana de Sí. bien, regrosa, así como las que hace ella, ¿no? No la quise leer. O sea, no quise enterarme de Spoiler. nada. Claro, porque quise venir así absolutamente virginal acá a verte, ¿viste? Pero sé que es una miniserie y que tiene condimentos fantásticos relacionados con el mundo del fenómeno ovni, ¿no? Y lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó por la cabeza para hacer una cosa así, no? Porque es un universo audiovisual como muy... que tiene muchos anclajes ya, ¿no? En el inconsciente de la gente. ¿No les dio un poco de como de zozobra decir nos vamos a meter ahí? Sí. Sí, la verdad que sí. Es un chino, ¿no? Era primero, a ver, en tanto... A ver, en general en lo que hice como, sean cortos, o inclusive en los documentales, abordé ya sea temáticas o incorporé formas del fantástico. Sí, eso sí, claro, pero ovni, ¿viste? Claro, y lo otro, pero el ovni es muy concreto y al mismo tiempo es lo más misterioso que hay. Sí, Es pero muy concreto en el sentido de es un que... subgénero ya. Exacto, como que, bueno, digamos, internet está repleto de videitos más o menos claros, mucho fake, Claro. pero al mismo tiempo una cultura súper rica Fuerte. y fuerte y de tradiciones y hay escuelas. Bueno, el canal de divulgación histórica más grande del mundo empresarial, que es History Channel, tiene su segmento de Alienígenas ufología, ancestrales. Claro. O sea, exacto, hay una fascinación claro. que tiene, no sé, digo la humanidad, pero no sé, porque por ahí solo es una parte de la humanidad y otra no. Pero medio bueno, ya desde relatos mitológicos de divinidades o ángeles, ¿no? De apariciones misteriosas o fuegos fatuos o no sé, se fue actualizando. Después entró la ciencia ficción. Está bien, ficción. pero ese es el mito, pero en el cine es como que es muy nítido el género, ¿viste? Sí. Yo lo pienso así como realizador. ¿No les dio un poco de quickie? Porque, o sea, como que te da la posibilidad de que esté muy bueno o que sea virado más para el lado de lo bizarro, digamos, ¿no? No, a ver, acá es verdad, sí había una pregunta, ¿y cómo abordamos esto? Encima cuando estábamos surgiendo con la idea era cómico, había comedia también. Entonces fue medio yendo, o sea, y al mismo tiempo sabíamos que no íbamos a tener un otro presupuesto como para hacer ciencia encuentro cercano a ese tipo. Exacto, por decir algo. Y después películas como no sé, hay una que se llama Fuego en el Cielo, que es de terror y un drama, bueno, que es mucho menos presupuesto que una de Spielberg, y aún así no llegaban muchísimo, ahí, mucho más presupuesto que nosotros. Entonces, claramente íbamos a apuntar a algo B, porque no había chances de que no. Sobre todo porque no había una forma de dar marcha atrás con el guión, que era un guión súper... ¿Te gustaba? Era divertido, fue todo muy rápido de alguna forma, entonces tampoco dar marcha atrás ¿Qué es rápido en el tiempo de ustedes? No, para que en realidad rápido es lento. Claro, como para que la gente que no está en la pomada diga. ¿Cuánto sería? ¿Año? Y mira, bueno. A jugar con el chancho. No es el momento más indicado, Coco. No, en realidad son procesos larguísimos. Claro. Dejalo que se lo robe. Se mete el chancho, se mete. Pero de años, ¿no? Sí. Pero para, quiero cerrar esta idea que está buena. Dale. Por un lado está la ambición de hacer algo que maravilloso, la ambición, y después te chocas con la realidad en decir de tus límites. Y después es decir, bueno, ¿cómo con estos límites trato de hacer lo mejor posible? Desidealizando ya un montón de cosas durante el proceso. Pero respetando el guión. Pero respetando esencias.
que en este caso tiene que ver es género sci-fi, pero al mismo tiempo es aventura de comedias o buddy movie, porque son 3 amigos, entonces Claro. hay un retrato de la amistad y de la desamistad de alguna forma, y hay elementos, digamos, que son más de parodia por momentos, pero momentos de thriller y por momentos, entonces medio, casi te diría como un híbrido o tiene su propia, tiene varios géneros adentro, digamos. Bien. Ojalá que el equilibrio haya funcionado. Ese ojalá que presentás es cuando lo termine por ver el público. Claro, a ver qué le pasa. Qué boludez. Ese es el último ojalá, Y digamos. sí, después hay muchas impresiones, o sea, va a haber gente que le guste, va a haber gente que no. Está bien. Pero bueno. Pero ustedes ya se sentaron a verla. Sí, varias veces. Bien. Sí. ¿Y están bien con eso? Sí. Sí. Sí, estamos bien. Estamos bien. Siempre queremos más. Bueno, pero yo me acuerdo siempre, y cito esto cuando me siento a entrevistar a un creador, una reflexión que hizo Gustavo Cerati una vez que le preguntaron cuándo terminaba un disco, ¿viste? Sobre todo en una era del estudio con Pro Tools, que lo puedes terminar nunca, ¿no? Claro. Siempre abierto. Y él dice, cuando me deja de hablar mi familia, mis amigos y mis compañeros de trabajo, ahí terminó. Dice, ¿viste? Como diciendo... Sí, ahí lo abandono. Claro, cuando el nivel de obsesión es tan tremendo que me está empezando a cagar la vida, digo, bueno, terminó. Porque siempre hay algo que se le puede cambiar, agregar, ¿no? Sí. Yo supongo que en el proceso de ustedes... Pasa lo mismo. Y sobre todo, no dependiendo ya de los fierros y las maquinarias de los estudios, sino pudiendo laburar en vuestras casas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, por eso los procesos, hablamos de los procesos que esto fue rápido, dije de alguna forma lo del guión de la serie, pero al mismo tiempo provenía de años antes, donde surge la idea, donde primero fue un largometraje, participó de un par de laboratorios de proyecto en tanto largometraje, después se diluyó, 3 guionistas, cada uno con sus cosas también, entonces en un momento surgió la oportunidad de aplicar a estos financiamientos de cultura de nación, series. Claro. Entonces dijimos, esto reda para serie. Era el boom de las series. Sí. Todavía está, digamos, latente el boom de las series. Sí, por ahora sí. ¿Y serie de cuántos capítulos? Son 6 capítulos bien. de 30, 35 minutos. Bien. Sí. Es un buen metraje, digamos, sí. ¿no? Se puede hacer una versión de largometraje también. Bien, pero supongo que al ser serie tiene la dinámica actual de la serie que te deja con ganas de apretar siguiente. Sí, está trabajada de esa forma. Bien. También. ¿Es un lenguaje nuevo para vos ese? Sí, es la primera vez que lo hice y de hecho desde el guión mismo ya era como que mirá, estamos poniendo el famoso cliffhanger, ¿viste? Claro, el gancho al final, terminar con un buen gancho al final. Para que la gente le dé siguiente episodio. Exacto, para que te dé ganas de ver lo que sigue. Tal cual. ¿Y eso para un documentalista como vos? ¿Te puedo decir documentalista o no? Ya te diversificaste más. No sé. Porque estoy en formación todavía de alguna forma. Está bien, pero hice documentales. Claro, y tenés una buena recepción por tus documentales, digamos. Claro. Un montón de gente que te conoce por eso. Sí. Y la pregunta era, supongamos que sos documentalista, para un documentalista como vos, esta cosa de ponerse a jugar con lenguajes de series, como decís vos, cliffhanger, ¿no? Y cosas que están establecidas ya dentro de un género que también tiene sus clichés, como el cine fantástico de Omni. ¿Te divirtió? Me re divirtió. La escritura del guión nos re divirtió. Después, lo que fue la realización, o sea, todo lo que fue el rodaje fue impresionantemente terrible y divertido. O sea, una mezcla de cosas, una euforia, una inminencia, una velocidad, todo así. Qué bueno. O sea, no lo sufrí en el sentido de que me dije, ¿en qué me metí? La puta madre. No era que me despertaba a las mañanas y decía, qué desastre todo, qué bajón.
todo lo contrario. Pero tampoco era, uy, qué bueno, estoy viendo mi sueño. No, claro. Era como despertarse y dices, bueno, hay que hacer, hay que solucionar, hay que atravesar claro, todo. Claro. Pero, Bueno, que la realización audiovisual a los niveles independientes en los que laburan ustedes exige todos los días tener que resolver algo sin dinero o con poco dinero. O con poco dinero. En este caso, de repente, cuando, fue ese llamado del Ministerio de Cultura, iba a haber como una serie elegida por región. Uh-huh. Digo, bueno, mandémonos, a ver qué pasa. Y te pedían muy poquitas cosas, en realidad, de desarrollo. O sea, no era como que tenías que aplicar con los 6 guiones. Claro. Era el guión 1, el primero, y después como tratamientos y demás. Aplicamos y quedó. Y de repente era un montón de plata. Me estabas diciendo que fue bastante fluido el tema de presentarlo en la ventana de producción que abrió la provincia. Y después quedó, era Nación, era Ministerio de Cultura de la Nación. Nación. Elegían uno por región. ¿De esos fomentos chicos que tipo Fomeca o era algo más grosso? No, era grosso, era más grosso. Se llamaba Renacer Audiovisual. O sea que había una posibilidad de elaborarla bien. De elaborarla bien. Por otro lado, tenías que elaborarla bien porque tenía que estar todo el mundo en blanco, o sea, era por sindicato, era una cuestión industrial. De alguna forma. Al estilo de antes, digamos. Al estilo televisión. Está bien. Sí. Pero ahora está medio como frenado eso. No, eso no más. Completamente frenado. Y era un buen presupuesto. Nunca antes en mi vida o en la de, digamos... La gente que laburó con vos. Claro. Habíamos tenido un presupuesto para hacer eso. Implicaba 5 semanas de filmación con un equipo, digamos, profesional y demás. Pero 2022 se filmó y justo hubo instancias así de evaluación muy fuertes. Claro. Y como había paritarias retroactivas y toda una cuestión. La plata entró a no rendir. Claro, se iba por un tubo, era una locura todo. Conseguimos apoyos igual del Chocón, de la Villa El Chocón, de turismo de acá, o sea, se hizo gestión para conseguir más recursos. Un poco de dinero. No, pero era imposible. Llegamos de pedo al... Perdón. Sí, está bien de pedo. Al final del rodaje porque había gente en el equipo que conocía mucho los procesos y de repente te decía, esto no se puede. Claro. ¿No? Gente con criterio de producción. ¿Y afectó la realización, digamos? O sea, ¿hubo que acomodar mucho lo que originalmente habían planeado? Sí, hubo que reescribir. Yo todas las mañanas me reescribía porque se tenía que bajar. Y ustedes están locos, porque eso es medio frustrante, o sea, y los realizadores audiovisuales por lo general no se achican con eso, ¿no? O sea... te achicás cuando se te impone la realidad. Claro, está bien. En la idealización no. Pero te quiero decir que son cosas muy frustrantes, porque lo que soñaste en un principio, o sea, lo tenés que resignar y reelaborarlo. Y bueno, pero mira, ya suficientemente privilegiados somos para hacer estas cosas. Sí, es cierto, eso es cierto. Que el privilegiado de que hace exactamente lo que se imagina. No, claro, es muy ideal, es cierto. Pero sí tiene el privilegio de poder narrar. Pero si uno se frustra, claro, porque por el narcisismo, por cosas, o sea, pero digamos, el proceso te va ubicando y la gente te va ubicando. Porque no se puede, porque esto es un trabajo súper cooperativo, claro, colaborativo, sí, entonces, digamos, no es lo mismo para el que crea, el que está más enamorado de la idea que el que está trabajando para que se lleve adelante en todo caso. Es cierto. Y esto, vuelvo a tu buen oficio documental. Eso en el documental vos lo controlas más, digamos, ¿no? Bueno, retomando ahí un poco, a ver. En la ficción es como decís vos, es más colectivo por ahí. En la ficción hay mucha más negociación implicada, por así decirlo. Sí, es una buena manera de decirlo. Mucha más gente, mucho más roles. Claro. Pero bueno, hay algo que, digamos, cuando estudié, yo hice un par de cortos de ficción. Siempre la ficción estuvo ahí. Claro, sí.
Pero después salió la posibilidad de un cope con lo documental, pero en tanto hacer cosas... había un prejuicio con lo documental, ¿no? Informativo. Claro, sí, sí, no sí. sé Cabeza qué. parlante. Claro. Y con el tiempo, bueno, no solo empecé a apreciar eso también, ese género también, ¿no? Viendo muchos documentales, copándome con ese género. Y también viendo de cómo hacerlo cinematográfico. Claro, yo te iba a decir, tiene un desarrollo, como una lírica cinematográfica. Claro, una lírica. O algo ahí que hay una llamita y como tratar de ir por ahí. Y entonces, no sé la experiencia, digamos, que coseché haciendo esos documentales, no sé si fue tanta más que con la ficción igual. Ah, bien, bien, bien. Sí, lo que noté es que hubo un momento donde, bueno, hacer ficción es más caro, ¿no? Claro. Pero como que sí se retroalimentan. Como en el documental, que haya una impronta de ficción, de alguna forma, Claro. sea por la cierta O a forma veces inclusive cinematográfica, ficcionalizar algunas secuencias, ¿no? o también forzar un poco, claro. o sí. O los respaldos. Y en la ficción, trabajar con no actores, o actores no profesionales, que de repente me resultó más sencillo en algunos casos que Venías entrenado el documental, claro. que con actores Tal cual. de teatro, por ejemplo, que me costó un poco más. ¿Quién dirigía actores? ¿Vos te encargabas de eso? No había una dirección de actores. Lo que había eran digamos, los protagonistas, los tres actores principales. Julián Larquier, Pablo Sigal y Andressia Baglia, que son actores que han estado en teatro y en cine, Claro. son de allá de Buenos Aires, porteños. Los protagonistas eran citadinos, porteños, que viajan a un pueblo del interior y medio son castigados por su vanidad de alguna forma. Vanidad urbanista. Sí. Y ellos, bueno, la dinámica, siempre se plantea una dinámica de, digamos, en los diálogos que sean lo más dinámicos posibles, no tener problemas en interrumpirse, pisarse, improvisar aquí y allá. Siempre, había un guión, había una letra, pero nada. Es lindo escribir diálogos. Bueno, y que después los interpreten, ¿no? Sí, estuvo bueno. La verdad, eso estuvo muy bueno. Entonces ellos tres funcionaron muy bien a mi criterio. Fue como, bueno, Claro. Porque eso era la mitad de la cosa. Bien. Y después hay otras, digamos, interpretaciones que son más aparatosas, si se quiere, pero también justificado por los personajes. Claro. Que son más de otro mundo, de alguna forma. Bien. Así que... ¿Se puede hacer como una suerte de pitching así de producción y que cuentes de qué va la serie, o preferís que la gente vaya enterándose cuando la vea? Así como una sinopsis, onda. Acabo de hacer una serie que trata de... No te gusta, ¿no? No, sí. Lo que Sobre todo en el cine fantástico a veces conviene no contar tanto. No, lo que puedo decir, o sea, va a haber una gacetilla de prensa, te la paso después, Dale, que hay una sinopsis como bien. oficial y bien, demás. Pero básicamente sí, son tres citadinos que llegan a un pueblo para hacer un trabajo por encargo, un documental sobre una festividad en un pueblo de la Patagonia, y empiezan a observar fenómenos extraños y definen hacer su propio documental, más allá del trabajo que desestiman como un trabajo, ¿no? Claro. Entonces quieren hacer su propia obra, su propio registro y digamos, trascender, por así decirlo. Pero son unos nabos totales. Estás contando mucho ya. Pero me gusta. Es una buena venta. Entonces, un poco el origen era esto de los tres guionistas, que somos tres amigos, medio que somos los personajes. Inicialmente está inspirado en hechos reales, de alguna forma. Claro, lo único que vi en uno de esos slides de redes sociales era que todo esto nace cuando estaban haciendo el documental sobre arrieros en el norte, ¿no? O un documental. Sí, el de Procopiu. El de Procopiu. Sí. Y ahí, que de hecho aparece en el documental. Claro. En la serie. En la serie. Y ahí se pusieron a fantasear de esta historia. A vernos a nosotros mismos documentando. Claro. Y a criticarnos a nosotros mismos de cómo abordamos ahí está la materia prima.
Sí, como a vernos a nosotros mismos como depredadores de testimonios, ¿no? Y a reírnos de eso, Bien. obviamente, y a decir, uy, y a castigarnos, hipotéticamente. Y bueno, y ahí. Y ahí hay una posibilidad latente, ahora que ya está terminada y se está por estrenar, de que fantaseen con qué puede pasar con la serie, o no están muy en esa. ¿Qué expectativas hay? Porque, qué sé yo, otras charlas con creadores que he tenido este bimestre, escritores, mucho no les interesa qué pase con el libro. Salió el libro, que el libro vaya por ahí, ¿no? Pero ustedes, al meterse en algo tan específico, supongo que algún tipo de expectativa o fantasía deben tener, ¿o no? Mira, por lo pronto, Uh-huh. la expectativa es de máxima siempre. Uh-huh. Yo creo que la serie podría estar por ejemplo, en una plataforma como Flow, por ejemplo. Bien. ¿Por qué no? Amazon, tal vez. Uh-huh. ¿Por qué no? Digo como posibilidad, tanto lo que yo me gustaría, Claro, estar en una plataforma con la mayor visibilidad posible. Uh-huh. Ese camino es difícil porque primero tienen que estar interesados Claro, en un mundo lleno de contenido claro, es cierto. audiovisual, Uh-huh. y por otro no puedo, porque Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, que es la mitad dueño de la serie, Uh-huh. que cuando financiaron desde el Ministerio de Cultura, el contrato lo firmaron con ellos. contrato era con Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, mitad dueño. Entonces ellos tienen la potestad de proyectarlo en sus medios públicos durante 2 años, y a nosotros nos dan una licencia para intentar hacer estas ventas. Uh-huh. Lo cual nunca ocurrió porque después esto filmamos en finales de 2022, se postprodujo así como con recursos propios durante 2023. Uh-huh. Y ¿qué pasó después? Y después cambió la gestión. Claro. O sea, ganó Milei, Sí. y entonces se intervino Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, y no hay firma de nada, y nada. Pero aparte tampoco hay pantalla, porque Y decidieron no poner pantalla de nada. Uh-huh. No sé, Canal 7 el otro día estaban dando, me encanta, Rocky. Claro. Me encanta Rocky. Claro, pero era Rocky. A los libertarios les gusta también Rocky. Sí. A Rocky nos gusta todo. Pero bueno, nada, antes había espacio para, qué sé yo, producciones nacionales. Sí. Algo. Claro. Pero no. De hecho, este proyecto es uno de 80 proyectos que se hicieron. O no sé si se llegaron todos a hacer, pero bueno, varios sí se lograron. Ponele que haya 40. Ponele. Y como que nunca los programaron, o sea, posterior, los que llegaron antes del 2023 sí. Entiendo. Pero los otros quedaron ahí en el... Sí, aparte tenían sus pantallas en Encuentro, en Cinear, en varios lugares que están... ¿Y qué hace un realizador audiovisual independiente para vivir hoy por hoy? ¿Qué Depende. es la publicidad? ¿Dónde está el Sí, el depende nicho de laburo? dónde, ¿no? En cada lugar es diferente, pero a ver, una cosa es lo que es la industria audiovisual, de lo que es cine en Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, los lugares, los polos. Sí, no mucho más. Es muy pequeña la cantidad de gente. Lo de San Luis ya está así, ¿no? Sí, no sé qué pasó, pero... Buenos Aires, Córdoba, poner. Buenos Aires, Córdoba, y de a poco otros lugares. Pero, digamos, el técnico de cine que vive en Buenos Aires, hoy en día es a través de lo que son plataformas. Te llaman para proyectos de plataforma, claro, y demás. Después acá, nosotros, o sea, la gente de acá en Neuquén o de Río Negro, la mayoría trabajamos con la imagen, con el video, haciendo pequeñas publicidades institucionales, claro. prensa, de todo, digamos. No hay un... ¿Y alcanza? ¿Se vive? Sí, yo creo que sí. Digamos, esas son cosas que se pagan bien, implican herramientas, digamos, como una cámara, como unos lentes, o sea,
y entonces eso se evalúa. Claro. Y sí, hay. Lo que no hay, uno no gana plata haciendo una película, eso seguro. No, claro. Bueno, pero eso porque se desarticuló el sistema de producción industrial o semi-industrial, digamos. Sí, acá nunca terminó. O sea, acá empezó a incubarse, está bien. pero bueno, no. Pero en la serie sí ocurrió de que de repente había técnicos de acá de la zona que laburaron. Claro, era como un... Es la y laburaron idea. en blanco. Sí. Bien. Y mixto también. Sí, claro. Sí. Y hubo una necesidad de imprimirle un color regional a la historia o pretendían que sea más como universal. O sea, que sea recontra patagónica, que sea muy choconense, que haya ancestralidad. Hay desde Hay colorcitos desde así. la concepción, sí, hay Bien. color local. No sé si tanto como para que no le interese, como que es tan... Como para no a que nivel pierda argumental. claro, como para que pierda el interés quien no es de acá. Es más color, es más contexto, es como contexto del mundo, pero no es central a la trama. Puede ser que ocurra en otro lugar del mundo, porque la trama son 3 amigos con un objetivo que de repente se le pone algo en el medio y hay que sortearlo, digamos, como el camino del héroe. Esa es la peripecia. Claro. Pero después está... Pero garpa que sea en el Chocón. Y nosotros somos, a ver, inicialmente se pensaba que hacerlo en el norte neuquino, por las ovejas, por ahí. Ahí se inició la idea. Y después veíamos que era muy... Lo adaptamos a Chocón, porque hicimos, los 3 amigos, fuimos el verano, y dijimos, che, pero acá ahí está re bien, está buenísimo. Claro. Y empezamos a hacer que todo cierre para eso. Hicieron el scouting. Claro. Claro, porque allá en las ovejas está el mirador de ovnis, ¿no? Sí. Hay común. Pero eso fue antes. Eso fue, después. O sea, el mirador se hizo después. Sí. Mira. Porque por eso, nosotros venimos de 2017 cuando nació la idea. ¿Y los pasos inmediatos es el estreno en el FAN dividido en 2 funciones? Sí, es el 16 y 17 de octubre, del capítulo 1 al 3 el 16 y los otros 3 el 17. En el español. En el español. Y ahora el sábado que viene, el otro, que no recuerdo el número, se presenta el primer capítulo en el FAB, en el de Bariloche, como antesala de el estreno del FAN. Claro. ¿Viajás? Sí, voy a Bariloche. Y después hay un festival en Bilbao, que se llama Seriesland, que quedó seleccionada la serie. Entonces bien. Sí. ¿Y ahí vas a viajar también? Todavía no lo sé, ojalá. Se reima para llegar allá, ¿no? Sí, cuando hablas de los 3, contale a la gente. ¿Quién son los 3? Los 3 somos Andrés Irusi, que es amigo mío de la secundaria, es músico, y en su momento siempre con él se nos da a inventar historias, y medio que llegó al rol de guionista accidentalmente porque él es músico. Julián García Long, que es el hermano de mi cuñada, que bueno, nos conocemos desde que somos familia, jóvenes adultos, desde que somos familia, exacto. Y él estudió cine, guión, y bueno, y entre los 3. Entre los 3 que... O sea, 2 estrictamente del mundo del cine y una llegado. Sí, una outsider, bueno tener una espectacular, outsider, ¿no? Con mucha lírica, con mucha... él ha escrito cuentos cortos, y que sea menos realista, digamos, a la hora de ver la realización. Es como la inspiración de Andrés. Bien. Es como... Es un buen cóctel. Aparte, nos retroalimentamos, nos reímos, o sea, es como que hay momentos donde uno se trababa o no coincidía. El que ubica más el tema de la forma, el que ubica más la vomitada inspiracional. Bien, funciona. Fue una trip. ¿Es equipo? ¿Podría decirse que es equipo ya? Sí. ¿Van a volver a laburar juntos? Sí, yo creo que sí. Redás para la temporada 2, ojalá. Muy bien. ¿Hasta quedó abierto como una temporada 2? Para mí sí. Pero también cierra. Bueno, desde que resucitaron a Superman después de que lo mataron, todo es posible. Sí, igual, exacto. Esperemos no llegar a tanto. A un forceps tan grande. Con una temporada, 2 temporadas, o sea, si alguien financia la 2 y la 3. Bien, vamos en eso. Impresionante. Bueno, como para ir cerrando,
Una serie que la gente tenga que ver. Qué pregunta increíble. Pero no vayas tan lejos y con profundidad. Fíjate en las 2 o 3 últimas que hayas visto y decir esta. ¿Consumís series? Sí. Sí, claro. Pero de recientes, estoy pensando de... Sí, no me digas Los Sopranos, está bien. No. Los Sopranos ya está. Ya está, digo, la volví a ver en verano, ojo. Claro, sí, es increíble. Claro. Algo reciente. Algo reciente. Mira, yo te voy a dar una mano. Dale. ¿Viste la de Mussolini de Movie? Espectacular. Vi el primer capítulo, no la vi entera. No, mirá, la estaba por el quinto. No, pero el primero fue como Nutrite. Los primeros 3 minutos. ¿no? Locomotora. La música. Sí, esta parte es una mezcla donde aparece, no sé, Lars von Trier, aparece un montón de cosas juntas. Iba a decir de Lars von Trier, que me gustó mucho, para hablar de alguien medio malito. Uh-huh. Riget, Kingdom, que transcurre en un hospital, que es medio paranormal. ¿De von Trier? Sí, que me da miedo. Es del 93. No la vi, me da miedo. Salió Twin Peaks y salió esta. Mirá, no es tan conocida. Es espectacular. La Riget, Kingdom. Es un tipo fuerte, ¿no? Sí. Pero acá hay comedia. Mira vos. Sí. Bueno, pero comedia Trier. Comedia Lars von Trier. Comedia Lars von Trier. Bueno, pero no, va a poder decirte. Está bien, pero está bien, está buena esa, porque no es tan conocida. No. ¿Y más reciente? ¿Pochoclera? Por ejemplo, ¿Pochoclera buena? Con María, mi pareja, The Office. Que no, bien. Nunca. Sí, es un universo. Y de repente, listo, está en el top, está Seinfeld, The Office. Claro. Sí, no sé. Está bien. Pero, y una más. Una más reciente y Pochoclera. Serie. No me gustó Desde el Barro. No, a mí tampoco. ¿Por qué no te gustó? Bueno, Eternauta. Eternauta, bien. Sí. Bien. Que tengo, obviamente la vi y sobre todo que me parece que va en ascenso del 1 al 6, ¿no? Y promete para la segunda temporada más. Promete para la segunda y ese final, Eternauta. Ese final del mano, y el final no tiene seguramente a los nerds nos encantó a todos. Sí. Tanto que el otro día ya estábamos pidiendo por Boy Olmi, ¿no? Sí, claro. Exacto. Bueno, pero van a suceder cosas buenas con la segunda temporada. Ojalá. Está bien. Se tienen que apurar porque ojalá que no se apuren, pero... Como dicen los pibes, baja el hype. No, pero no es por el hype. Yo temo, en realidad, por las edades de los actores, el tiempo que está de la gente. Sí, es cierto. Imagínate, son producciones que tardan 3 años. Es cierto. Eso. Pero que no se apuren tanto como para que quede algo medio, un guión no tan bueno, pero que no cuelguen, por favor. Aparte que no le pase lo de Stranger Things. Quiero ver los urbos. Sí, totalmente. ¿Y película? No estoy en mi fase más cinéfila en cuanto a... La última vez que fuiste al cine, por ejemplo, ¿cuándo fue? Bueno, hoy voy a ver la nueva de Paul Thomas Anderson. Bien, se estrena hoy. Genial. ¿Y antes, la vez anterior que fuiste al cine, cuándo fue? Y la vez anterior fui a ver Weapons, se llama, que es una de terror reciente. Sí. Bueno, me sorprendió para bien, ¿eh? Fue hace poco. ¿Te gustaría hacer terror? Terror, de cagarse las patas. Sí, terror. No, estoy pensando, porque la serie tiene como cositas de terror. Bien, está bien, pero... A mí lo que no me termina de convocar, creo todavía, es el terror de ultraviolencia, pero sí el suspense y como, el miedo que te da manejar el suspense. Sí, en ese sentido me entusiasma más el suspenso que el terror en sí. Que el terror físico. Sí, y después pero bueno, puede venir alguien como, qué sé yo. Abordajes más psicológicos del terror. ¿Y estás escribiendo? O de terror cósmico. El terror cósmico, eso me gustaría abordar. Bueno, pusiste la vara alta. Sí. Para el cine. Sí, difícil. Pero no. Pero se han logrado no necesariamente con un tentáculo que aparece, ¿no? Claro, sí. Pero no más Lovecraft que Lovecraft.
No. Pero bueno, qué sé yo, hay buenos exponentes. Sí. O sí, el folk horror Ujú. o el terror cósmico, esas dos vertientes. ¿Y estás escribiendo algo de ficción o no? Sí, estamos con Andrés Ujú. escribiendo ¿Puedes contar o no? Sí. Sí, porque aparte ni siquiera, o sea, está recién comenzando. Naciendo. Es un largometraje antológico, Ujú. o sea que son varios cuentos dentro de un largo, Ujú. que por ahora el proyecto se llama Antología do Mullo. Bien. Se llama el proyecto, no sabemos si va a ser una peli o si al final va a ser una serie, no sabemos. Pero en principio lo estamos escribiendo como largometraje antológico y con cada historia, cada cuento implica una especie de leyenda de la zona del Domullo. Sincretizada con otras leyendas y con otras cosas y otros personajes. Quedaste impactado con el norte, ¿no? Sí, claramente. Y que es un lugar. Sí. O sea, pasa esto naturalmente. Igual Claro, no es tal que cual. digo, ya lo conozco a esto, entonces voy a ir por ahí. No, descubro cosas o me quedo prendido en cosas Tal de cual. proyectos Y anteriores. encima llevas el ojo y lo que ves es muy lindo del norte. O sea, las locaciones que puedes tener son fabulosas. Pero bueno, en este largometraje antológico hay como un prólogo, después hay una primera historia donde hay suspense, parece un medio hitchcockiana. Después la tercera historia es más de, bueno, hay un enfrentamiento de brujos. Bien. O sea, van a volver a mezclar géneros. Sí. Está bien. Está bien. Sí, no, claramente no hay un... O sea, nada. Sí, en general se está mezclando. Aparte no hay, claro, no hay una necesidad empresarial de orientarlo hacia nada. No. Ahora, si Eso es alguien... una libertad. Sí, claro. Ahora, si hay alguien que dice, qué sé yo te lo financio, pero acotalo. O sea, hay demasiados géneros metidos. Claro. Acá la comedia, los pases de comedia no tienen sentido o... ¿Acomodarías ahí? Sí. Mira, depende, pero si tienen razón, porque digo, uno qué sé yo, inventa, se entusiasma, se enamora de las ideas, pero de repente vos estás en la isla de edición y si tu compañero de edición te indica cosas que vos no ves, o decís, che, pero la gente no va a entender esto. O ¿no te parece que el tono acá y el tono acá? Por ahí te das cuenta vos solo. Sí. Por ahí alguien más te lo dice. No hay que decir no, nunca. Ahora, si va en contra de la esencia de la cosa, sí. Sería. Pero no. ¿Y si es por un requerimiento empresarial con una visión así medianamente sensata también? Sí, sobre todo, imagínate, qué sé yo, de tener la oportunidad de trabajar. O sea, yo, digamos, no es que el trabajo del día a día lo hago haciendo series o documentales o películas. Si de repente se llega a abrir ese mundo, que no creo, pero ojalá, y de repente dicen, che, está bueno, pero bueno, acá hacemos así. Claro, tendría que ser así. Y bueno, dale, vamos, no pasa nada, no lo voy a poner como un grito en el cielo. Ahora, siempre el ideal es diciendo, che, nos gusta, qué bueno, sí, dale, lo que decís está bien. Bueno, genial. Y estamos pensando en un mundo que va por el lado de las empresas audiovisuales, ¿no? Y dejamos de lado la otra fuente de financiación del cine independiente en este país en los últimos 70 años, que fue el Estado, ¿no? ¿Estaría bueno que vuelva el Estado o no? Sí, claro. Estaría buenísimo. Sobre todo para el fomento, para la incubación de proyectos, para el desarrollo de capacidades, para el complemento financiero, facilidades, sí, activo. O sea, no diría el 100% de la financiación que venga porque no, pero un esquema mixto, súper activo, de cooperación, de relación. Pareciera, viéndolo desde afuera, pareciera que aprovecharon un relato ideológico para sacarlo directamente. Sí, sacar total, bueno, pero es porque, bueno. Mal. Y sí, muy mal. bastante mal.
Bueno, voy a hacer la cosa más perezosa que está de moda ahora entre los comunicadores, que es, ¿me quedó algo sin preguntarte? No, seguramente hay más preguntas, pero me parece que estuvo súper completa. Bien. Hay más preguntas, me imagino, porque puede haber más. Está Así bien. como no terminas de cerrar la edición de un proyecto, se puede no terminar una entrevista. Si alguien queda interesado, muy interesada en la entrevista, digo, por lo que te estás contando de la historia que van a estrenar, y quiere saber novedades sobre posibilidades de otras pantallas, otros festivales, alguna plataforma, o el día que se estrene en Netflix. Y abrí un Instagram. ¿Cómo se llama? Sobre cosas, ¿sí? Y después está Lemuria Films. O sea, sería @sobrecosas. Sí, @sobrecosas, @Lemuria Films, que es mi productora. Y ahí seguramente se va... Ahí está todo. Sí, sí. Síganlo. Abrí un canal de YouTube, Bien. que no hay nada todavía. Bien, pero bien, me bien. dije, no, YouTube. Porque, bueno, en todo el universo ufológico está mucho. Claro, sí, es la red de lo. Creo que ahí puede haber un público interesado. Sí, Reels. Y muy crítico también, porque seguramente cuando la vean van a decir, pero eso no es así, ¿no? Va a haber mucho debate. Va a haber mucho debate, es como el Sí. gran título para todo lo que pasa en la sociedad, Sí. así que no te preocupes. O sea, mucho nerd especialista. Sí, de diferentes escuelas. Sí, Entonces, bueno, va a estar bueno. Está bien. ¿Tuviste que nerdearla? ¿Tuviste que leer y ver cosas? No, yo me escribir. acoté a mi sensación de lo que es. Esto ya de está. esto y Es ficción. Sí, el especialista es Andrés Iruzzi. Tampoco es especialista, el más pero erudito está metido, en cuanto está metido. a las diversidades. Está muy bien, está muy bien. Bueno, listo, cortamos entonces. Dale. Gracias.